Todo lo que voy a decir está en estos dos libros que he publicado sobre el tema, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, de 2017, y uno que ha salido hace poco, en el mes de mayo, Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Bueno, muchas de las cosas que voy a decir además también han sido dichas previamente, con lo cual podré ser más breve en su presentación. Bueno, todos sabemos que este tema, cuando ha empezado a coger verdaderamente fama en el gran público, ha sido a raíz de la publicación de los dos bestsellers del historiador israelí Yuval Noah Harari. Primero Sapiens, que dedica los dos últimos capítulos a esta cuestión, y sobre todo Homo Deus, que salió publicado en inglés en 2016 y se convirtió un poco en la Biblia para todos los que vienen defendiendo estas tesis. No es un invento de Harari, obviamente, como ha mencionado la doctora Elena Postigo, esto es un movimiento que viene de muy atrás. Incluso podemos encontrar antecedentes en el cosmismo ruso, en el siglo XIX, pero sí que Harari, digamos, ha dado a conocer esto al gran público, y además Harari es un convencido de este asunto, es decir, que lo presenta como si esto realmente fuera a ocurrir inevitablemente. Y esa es una de las cuestiones que tendríamos que discutir, si esto es tan inevitable como se nos presenta. Bueno, a mí lo que me interesa del transhumanismo son los aspectos filosóficos, claro está, porque soy filósofo, me dedico a la filosofía de la biología, y me preocupa en particular, como ha mencionado la profesora Elena Postigo, separar el grano de la paja. Aquí se hacen muchas promesas desmedidas, que son las que convierten a este libro en un bestseller, y a otros que han salido, y las que prestan tanta atención los medios de comunicación. Pero la base científica, ¿cuál es? ¿Realmente hay base para hablar de todo esto? ¿O estamos haciendo especulaciones sobre lo que nunca va a ocurrir? Bueno, por lo menos tenemos un dato que nos muestra que esto no es ciencia ficción. Y es que en el 2018 el científico chino He Jiankui anunció en un vídeo en YouTube, no en una revista científica, que había conseguido que nacieran dos bebés, Nana y Lulu, luego supimos de un tercero, que habían sido manipulados genéticamente en su fase embrionaria para conseguir que fueran inmunes al virus del SIDA. Esto había sido un fracaso porque no son inmunes al virus del SIDA y además son mosaicos genéticos. No consiguió que la modificación genética estuviera presente en todas las células de su cuerpo. Con lo cual, estas niñas tienen células que tienen una determinada dotación genética y otras que tienen otra dotación genética. Esto a veces se da de forma natural en un ser humano y no pasa nada. Hay una famosa modelo que surgió de la unión de dos embriones que iban a ser dos niñas gemelas que se fusionaron en un determinado momento y nació una sola niña, ella, que es la fusión de dos. Entonces tiene la mitad de su cuerpo con una dotación genética y la otra con otra dotación genética, una pequeña variación porque eran gemelas, pero significativa. De hecho, se ve claramente el diferente color de piel en cada parte de su cuerpo. Pero en todo caso, como esto se ha producido artificialmente, pues estas niñas tendrán que estar en vigilancia médica toda la vida. He Jiankui fue condenado a una fuerte multa, años de cárcel, se le retiró el permiso para investigar y se saltó todos los códigos éticos, lo cual hizo que la comunidad científica casi en su totalidad condenara lo que había hecho. Digo casi en su totalidad porque hubo también quien salió en su defensa. Por ejemplo, el catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church, que es un conocido transhumanista. Pero lo interesante de esto es que la condena fue por haber aplicado estas técnicas a embriones humanos sin que estas técnicas estén todavía lo suficientemente preparadas. La condena no fue por haber intentado mejorar genéticamente a dos seres humanos, porque estas niñas son niñas que en principio se ha intentado mejorarlas genéticamente, no era una intervención terapéutica, era una intervención mejorativa. Por lo tanto, si hubiera tenido éxito, cosa que parece que no es así, tendríamos ahora dos seres humanos genéticamente mejorados.
Por lo tanto, ya no es ciencia ficción. Esto se ha hecho. Ha fracasado, pero se ha hecho. Se volverá a hacer. Se volverá a hacer porque, insisto, la condena no fue por haberlo intentado, por haber intentado mejorar genéticamente a seres humanos, sino por haberlo hecho con una tecnología que todavía no está lo suficientemente preparada. Obviamente, pues esto abre la puerta a intervenciones futuras. Hay ya 2 comités de bioética que se han pronunciado a favor de intervenciones genéticas en la línea germinal en seres humanos con intenciones mejorativas, no solo terapéuticas. Uno es el Comité de Bioética de Nuffield, que ha mencionado también Elena Postigo, y el otro es el Comité de Bioética de Alemania. Los dos, el primero en el 2018 y el segundo en el 2019, han afirmado que cuando estas tecnologías estén lo suficientemente preparadas y siempre que no produzcan graves disfunciones sociales, graves desigualdades en su aplicación, etc., podrán utilizarse y no habrá reparos éticos que hacer, al menos desde el punto de vista de estos comités, ¿no? Es decir, que acotando los casos, esto no debería prohibirse de manera sistemática, como desde la derecha viene proclamando Leon Kass o Francis Fukuyama, desde la derecha liberal Michael Sandel, o desde la izquierda Jürgen Habermas o los ecosocialistas, determinados ecosocialistas. Una prohibición total, según estos comités de bioética, sería improcedente. Yo creo que tienen razón, ¿no? Yo estoy con esta afirmación. Una prohibición total sería absolutamente improcedente. Habrá que analizar los casos y habrá que ver en qué condiciones se puede esto hacer. Bueno, ahí hay una lista de bibliografía, no pretendo apabullar con todo en español, pero si alguien quiere conocer los aspectos del transhumanismo que tienen que ver con la inteligencia artificial, el libro de Bostrom, Superinteligencia, es muy recomendable. Sobre los aspectos bioéticos, el libro de Bostrom y Savulescu, Mejoramiento humano. Voy a leer solo los que tengo en azul. De Luc Ferry, La revolución transhumanista, es una buena introducción. Muy crítico, el principal crítico, el que afirmó que esta es la idea más peligrosa del mundo, Francis Fukuyama, en El fin del hombre. Habermas, desde la izquierda, en El futuro de la naturaleza humana. Y bueno, Michael Sandel, en la derecha liberal, en contra de la perfección. Hay otros ahí también que son interesantes. El que mencionaba en Postigo, de Savulescu, Decisiones peligrosas, y algunos introductorios que están muy bien. Bueno, el transhumanismo, como ya se ha dicho, es una, para mí cada vez más claramente una ideología, que lo que defiende es la necesidad, la conveniencia de mejorar al ser humano mediante la aplicación directa de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente de las biotecnologías, empezando por la farmacología, pero más adelante con la manipulación genética, la modificación genética de la línea germinal, y en un segundo paso, porque eso todavía está menos desarrollado, con la ciborgización del ser humano, es decir, la unión paulatina con la máquina, con los resultados de la inteligencia artificial, hasta un objetivo final que, por ejemplo, es el que defiende Nick Bostrom, pero también fundamentalmente Ray Kurzweil, de volcado de la mente en una máquina. Digo entre paréntesis que a mí esta posibilidad me parece pura ciencia ficción, porque sencillamente pensar que una máquina es algo que puede, pensar que una mente es algo que puede ser volcado en una máquina es no saber qué es una mente. Y digo esto a sabiendas de que uno de los grandes filósofos de la mente, David Chalmers, es un conocido defensor de la idea de que podremos alguna vez volcar la mente en una máquina. Él analiza todas las posibilidades en un artículo magnífico titulado The Singularity, muy recomendable, pero sus argumentos no son nada convincentes, particularmente la idea de que aquello estará vivo y que mantendrá nuestra identidad personal, salvando todos los inconvenientes de que podamos considerar que una copia de nuestros patrones de activación neuronal es ya
nuestra mente. Salvando esa idea, que ya es problemática de por sí, él considera que se mantendría la identidad personal y que podríamos considerar aquello como nosotros mismos y en estado vivo, además, ¿no? Bueno, el objetivo final es conseguir una especie poshumana, aunque no todos los transhumanistas defenderían esto. Hay transhumanistas que consideran que basta con mejorar al ser humano dentro de los límites de lo que podríamos considerar una mejora razonable. Por ejemplo, una mayor longevidad, por supuesto la inmortalidad es una promesa absurda, pero una mayor longevidad o una mayor inteligencia o una mayor resistencia a enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Conviene distinguir al transhumanismo tecnocientífico, que es del que aquí estamos hablando, de lo que se conoce como poshumanismo cultural. El transhumanismo tecnocientífico es claramente heredero de la Ilustración y heredero del humanismo clásico. Ellos se consideran unos radicalizadores del viejo proyecto humanista. Lo que pretenden es llevar este proyecto humanista a sus últimas consecuencias de liberación del ser humano mediante la razón y la ciencia. En cambio, hay un poshumanismo cultural representado fundamentalmente por el feminismo poshumanista, Donna Haraway, más recientemente Rosy Braidotti, que claramente se presenta como críticos o críticas radicales de los ideales del viejo humanismo. Consideran que los ideales del viejo humanismo están cargados desde el punto de vista sexual o genérico, están cargados desde el punto de vista racial, están cargados desde el punto de vista cultural, etc. Es decir, el ideal de ser humano del viejo humanismo tiene género, es un hombre, tiene sexo, es un hombre heterosexual, tiene raza, es blanco, tiene cultura, es europeo, etc. No es un ideal universalizable. Entonces, ellas, digo ellas porque la mayoría son autoras feministas, pues hacen una crítica radical de estos planteamientos y se consideran poshumanistas en el sentido de que reivindican que ya somos poshumanos. El poshumano no es algo que está en el futuro, sino que ya lo somos en la medida en que abandonamos estos ideales del humanismo clásico. Un libro que tuvo importancia en el viraje filosófico de toda esta cuestión fue el libro de Peter Sloterdijk, publicado en 1999, Normas para el Parque Humano. Es un librito pequeño en el que Sloterdijk mantiene una tesis muy radical que generó una gran polémica en Alemania, sobre todo con los discípulos de Habermas. La tesis del libro es que el viejo proyecto humanista de domesticación, dice él, emplea esta palabra, domesticación del animal humano ha fracasado. No hemos conseguido domesticarnos mediante la lectura de los clásicos, mediante el debate, mediante el uso de la razón. Y por lo tanto, como tenemos la autodestrucción a la vuelta de la esquina, tendremos que mejorarnos moralmente mediante técnicas más agresivas. Él no dice claramente que la ingeniería genética sea la solución, pero lo sugiere de una manera bastante clara. Este es en el fondo lo que viene defendiendo Julian Savulescu, que es ese que tenéis ahí arriba, en el Centro Uehiro para la Ética Práctica de la Universidad de Oxford, en el que también Elena ha estado, y donde pues trabajan sobre todo en el biomejoramiento moral, en la posibilidad de mejorar al ser humano moralmente. Ellos piensan, sobre todo Savulescu, que cualquier mejora cognitiva sin una previa mejora moral sería un grave peligro, porque podríamos crear terroristas superinteligentes o delincuentes superinteligentes. Entonces, primero habría que mejorarnos moralmente. Allí en Oxford hay otro instituto donde la orientación es muy distinta. Savulescu no es propiamente un transhumanista, no acepta todas las propuestas del transhumanismo, aunque es un defensor del biomejoramiento. En cambio, el instituto que está en el piso de abajo, el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que dirige Nick Bostrom, sí que es ya claramente un instituto en defensa del transhumanismo. El segundo de a bordo es Anders Sandberg. Oxford, por ese Instituto para el Futuro de la Humanidad, se ha convertido en uno de los centros principales de difusión del pensamiento transhumanista. El otro centro
El otro centro está en California, en Silicon Valley, y fundamentalmente en torno a la Singularity University, que es cualquier cosa menos una universidad. Lo digo porque con el nombre ese pues parece que es como la Universidad de California o algo así, pero no, es un centro privado fundamentalmente para organizar simposium y para promover cuestiones, digamos, económicas. Más bien un centro de promoción que una universidad propiamente dicha, aunque organizan también, obviamente, simposium y conferencias, ¿no? Allí en California, pues fundamentalmente las figuras que destacan son Max More, que no se llamaba More, se llamaba O'Connor, pero se puso More porque More es More. David Pearce, que es un animalista radical, que defiende que debemos exterminar a todos los carnívoros porque producen un gran daño a los herbívoros, lo cual es un ejemplo claro de que el animalismo llevado a su extremo es digamos, una reductio al absurdo, porque si como animalista radical tu conclusión es que hay que matar a buena parte de la fauna terrestre, pues hay un problema aquí grave, ¿no? Tenemos al el representante del sector socialdemócrata, que es James Hughes, que es sociólogo, y que defiende que esto no debería implementarse hasta que lo pueda pagar la seguridad social, con lo cual tardaremos en verlo. No creo que ningún sistema público de sanidad se pueda permitir pagar mejoras humanas, mejoras genéticas a corto o medio plazo. Y luego pues está Ray Kurzweil, el defensor de la idea de la singularidad, de que en el 2049 las máquinas tomarán el poder porque serán máquinas superinteligentes, habrá una explosión de superinteligencia y entonces la única alternativa que nos queda es unirnos a ellas, volcar nuestra mente en las máquinas y no luchar contra ellas como en Terminator, sino unirnos a ellas. Y luego Natasha Vita-More, que es una activista y una gran divulgadora, es la presidenta actual de Humanity Plus, que es la Asociación Transhumanista Mundial. Este es el programa transhumanista resumido en un gráfico. Por un lado tenemos la parte superior derecha, el desarrollo de las biotecnologías, que es de lo que yo más me he ocupado, porque creo que es lo más realista, lo que tenemos más cerca y donde se están produciendo algunos resultados. Y por otro lado, lo relacionado con la ciborgización y particularmente con el desarrollo de la inteligencia artificial y la unión con el ser humano. Lo que vemos en primer lugar es, efectivamente, lo estamos viviendo ya, una extensión enorme de las aplicaciones de la inteligencia artificial y una mejora sustancial de las capacidades, las potencialidades de los sistemas de inteligencia artificial. De manera que tenemos los coches autónomos, por ejemplo, ya hay algunos. En Málaga hay un autobús que parte del recorrido lo hace de forma autónoma, no lleva, el chofer se desentiende y lo hace, el autobús lo hace solo. Aunque todavía esto está muy poco desarrollado, pero probablemente tendrá más desarrollos en el futuro. El Internet de las cosas, las armas autónomas, de esto se habla muy poco, pero ya hay drones, especialmente, que pueden decidir qué objetivo atacar sin necesidad de consultar a un ser humano. Ellos deciden qué objetivo se atacan, ¿no? Eso es terrible, saber que hay personas que mueren, que pueden morir por decisión de una máquina, ni siquiera de un ser humano. Tenemos también las técnicas de reconocimiento facial, que están siendo utilizadas en China para el control de la población. La Unión Europea acaba de sacar una normativa legal que prohíbe ese uso. Afortunadamente la Unión Europea se está tomando muy en serio la tarea de regular todo esto y de evitar usos antidemocráticos de estas tecnologías, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues tenemos dos campos emergentes, que están empezando ahora, pero que ya empiezan a verse en algunos resultados concretos. La inteligencia artificial inspirada en la neurociencia, la creación de nuevos algoritmos, con nuevas técnicas de creación de algoritmos cada vez más potentes, y la promesa de la computación cuántica. Ya hay ordenadores experimentales de computación cuántica, pero todavía están en fase de ensayo y no sabremos cuándo podremos tener computación cuántica comercial, digámoslo así, y si será accesible para el público, ¿no?
Y luego, por otro lado, la creación de interfaces cerebro-máquina. Aquí lo que hay es también muy incipiente. Tenemos Neuralink, lo ha mencionado también Elena Postigo, la empresa de Elon Musk. China acaba de crear una empresa también para crear una interfaz cerebro-máquina, pero los avances son tan lentos y las posibilidades tan remotas que la semana pasada saltaba la noticia de que Facebook ha abandonado el proyecto de crear una interfaz cerebro-máquina, porque considera que no es viable. Luego empieza a haber también aquí ciertas llamadas a la prudencia. No olvidemos que lo que ha conseguido por ahora Elon Musk es conectar a un cerdo a un ordenador y que el ordenador detecte cierta actividad cerebral en el cerdo. Eso fue lo que mostró el año pasado. De ahí a que yo pueda dictarle a un ordenador un texto solo con pensar en las palabras, hay un abismo. De todas maneras, que estas tecnologías tienen posibilidades, no me cabe duda, porque el ejército norteamericano está trabajando también en una interfaz que permita la comunicación mental entre soldados, es decir, que permita a los soldados comunicarse con el pensamiento. Supongo que porque ven posibilidad de que esto pueda hacerse alguna vez. Todo esto confluye para aplicarse al mejoramiento humano, pero luego ya, de forma mucho más especulativa, los transhumanistas creen que tendremos en poco tiempo, algunos dicen en un par de décadas, inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir esto? Todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos ahora son sistemas de inteligencia artificial particular. Es decir, son muy buenos resolviendo un problema. Son mejores que un ser humano resolviendo ese problema, pero no pueden resolver ningún otro. Ni, por supuesto, tienen capacidad de autoconciencia. AlphaZero, uno de los sistemas más inteligentes que tenemos, que ha ganado al juego del Go, aprendiendo además por sí mismo a jugarlo, no tiene ni idea de que está jugando al Go, ni sabe lo que es un juego. Sencillamente sabe resolver bien los problemas concretos que significa ganar una partida de Go. Y así todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hasta ahora. Hay especialistas, porque en este tema hay discrepancias entre los especialistas. Cuando digo especialistas, no digo transhumanistas, digo expertos en inteligencia artificial. Hay división de opiniones sobre si esto es factible o no. Hay, por ejemplo, quien piensa que jamás tendremos sistemas de inteligencia artificial general. Por ejemplo, el catedrático de la Complutense, Ramón López de Mántaras. Es un escéptico y yo creo con buenos fundamentos. Cree que jamás tendremos sistemas así. Hay quien piensa que los tendremos, pero de luego no en 100 años, quizás en más. Pero alguna vez los tendremos. Y también es una posición razonable. A priori no son imposibles estos sistemas. No hay ninguna razón, digamos, lógica que nos impida aceptar la idea de que un sistema de inteligencia artificial general es posible. Es verdad que Roger Penrose tiene el argumento este basado en el teorema de... no me sale ahora el nombre. ¿Qué? Sí, teorema de Gödel. Pero es un argumento que no ha resultado demasiado convincente para la mayoría y prácticamente los especialistas coinciden en que no hay una demostración rigurosa, clara, de que la inteligencia artificial general es imposible. Y están luego los optimistas, entre los especialistas, los hay, que dicen que esto es cuestión de poco tiempo, que esto en un par de décadas tendremos sistemas así, ¿no? Cuando tengamos sistemas así, ¿qué escenarios se abren? Pues primer escenario, podremos controlar a estos sistemas y mantenerlos siempre bajo nuestro dominio. Serán como cualquier ordenador o cualquier máquina, una herramienta que podremos utilizar a nuestro antojo y abandonar su uso cuando queramos. Nick Bostrom, en su libro, en el que he citado antes, explica por qué este escenario es muy poco probable. Si alguna vez tenemos sistemas de inteligencia artificial general, no bastará con desenchufarlos, como podréis comprender, si no, no serán muy inteligentes. Es decir, si basta con que lo pueda desenchufar, es porque el sistema no era realmente tan inteligente, ¿no? Otro escenario es
que estos sistemas sean capaces de crear máquinas más inteligentes que ellas mismas. Eso no tiene por qué ser así. Una máquina superinteligente no tiene por qué saber crear a una máquina todavía más inteligente. Pero suponemos que si son lo suficientemente inteligentes, lo sabrían hacer. En ese caso, tendríamos una explosión de superinteligencia, que es la singularidad. Las máquinas lo controlarían todo, de la noche a la mañana, como dice Kurzweil, y no nos quedaría más remedio que unirnos a ellas, si no queremos ser destruidos, porque sencillamente no por malevolencia, sino por simple ignorancia de nuestros intereses, podrían acabar con nosotros. Ese sería el tercer escenario, la integración total con la máquina. El volcado de la mente en una máquina, la desaparición del cuerpo biológico. Este es el elemento gnóstico que se mencionaba antes. El cuerpo para los transhumanistas es siempre una fuente de limitaciones, de sufrimiento, la causa de nuestra mortalidad, y por lo tanto, cuanto antes nos deshagamos de él, mejor. De ahí el título de mi último libro, Cuerpos inadecuados, ¿no? Ellos consideran que el ser humano está en un soporte inadecuado. El cuerpo biológico es un soporte inadecuado. Y pues de ahí la posibilidad final de fusión de todas las mentes, ¿no? Ya, si todas las mentes están volcadas en una máquina, ¿por qué no unirlas todas las mentes humanas de una especie de supermente? Con la pérdida consiguiente de la individualidad personal, que lo está, ¿no? Bueno, de todo esto, lo único real es lo que está en el círculo. Todo lo demás es pura especulación, ¿no? E incluso de lo que está en el círculo, como hemos dicho, hay cosas que veremos a ver hasta dónde se consigue llevarlas, ¿no? Como no tengo mucho tiempo, no voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la ciborgización. Me voy a centrar únicamente en las cuestiones biotecnológicas y voy a elegir un solo ejemplo, que es uno de los que más suelen utilizar los transhumanistas, que es el aumento de la longevidad. Como sabéis, ellos prometen la inmortalidad, pero en fin, esto digamos que es mucho prometer, porque entre otras cosas nadie estará exento mientras mantenga el cuerpo biológico de que le atropelle un camión al cruzar la calle, ¿no? Vamos a decir, una vida de duración indefinida. ¿Realmente una vida de duración indefinida es posible? Bueno, se han mencionado dos ejemplos biológicos. Efectivamente, la hidra, un animalito de agua dulce que mide 2 milímetros, está constantemente regenerándose, no envejece. De manera que mientras tenga agua y no haya ningún problema con algún animal que rompa su estructura o lo que sea, una hidra puede vivir indefinidamente. El otro ejemplo es el de la medusa Turritopsis. Turritopsis es una medusa que tiene una peculiaridad, y es que cumple el ciclo vital de las medusas, y cuando ha cumplido su ciclo vital vuelve otra vez al principio. Es decir, las medusas, digamos que tienen un ciclo vital un poco curioso, porque hay una generación que es medusa y otra generación que es pólipo, y la siguiente generación es medusa y la siguiente pólipo, ¿no? Y de los pólipos nacen más medusas, ¿no? Entonces, Turritopsis lo que hace es que cuando llega a un cierto nivel de madurez, rejuvenece y vuelve a la fase de pólipo. Y cuando ha llegado a la fase de pólipo, genera más medusas, que a su vez, cuando llegan a una fase de madurez, vuelven a convertirse en pólipos. Es un organismo que está envejeciendo y rejuveneciendo constantemente y generando nuevos organismos que hacen lo mismo, ¿no? De manera que podríamos decir que es inmortal. Bueno, y luego están, claro, las células cancerígenas, ELA, las células ELA procedentes del tumor de una señora que murió en los años 70, creo, Henrietta Lacks. Pues hay toneladas ya de células de esta mujer en los laboratorios del mundo. Son unas células particularmente agresivas en el sentido de que se multiplican con una gran rapidez, y de células de ese tumor, de esta señora, y son las que se utilizan habitualmente para estudiar el cáncer. Son inmortales, mientras tengan nutrientes, están reproduciéndose constantemente. También las células germinales son inmortales, en principio, ¿no? Las células que dan origen a nuestros óvulos y espermatozoides, que se transmiten de generación en generación. Con lo cual, es verdad que la muerte no es una necesidad biológica. No es verdad eso que se dice de para morirse solo hace falta estar vivo. Hay organismos que están vivos y no se mueren. El gran sueño, por lo tanto, sería, bueno, ¿y por qué no intentarlo
con el ser humano, ¿no? ¿Se podrá? Bueno, yo tampoco soy adivino, pero puedo contar lo que dicen algunos científicos. Todos los científicos que están trabajando en el tema del envejecimiento, cada vez son más, y por cierto muy buenos en España, o de origen español trabajando en Estados Unidos, todos los científicos serios están de acuerdo en que prometer la inmortalidad es completamente absurdo. Pero no es absurdo pensar que la longevidad humana es extensible, en un grado que a lo mejor nos podría parecer hoy sorprendente. María Blasco, que es esta científica que tenéis aquí, la directora del CNIO, María Blasco tiene publicado un libro con la periodista científica Mónica Salomone que se titula Morir joven a los 140 años. Por lo tanto, si ella, que es una de las grandes expertas mundiales en el tema del envejecimiento, mantiene esto en el título de un libro, pues esto no es, digamos, infundado científicamente mantenerlo. Podríamos vivir 150, a lo mejor 200, vamos a poner 200 años, en unas condiciones más o menos aceptables. Porque claro, ¿quién querría vivir 150, 200 años si a partir de los 80 está ya para que le den sopas nada más, ¿no? Esto no sería muy agradable. Se trata de vivir más, pero porque ralenticemos el envejecimiento o incluso podamos revertirlo. Bueno, pues vamos a mencionar algunas investigaciones científicas para ver cuál es el estado de la cuestión. María Blasco, en el 2016, con su equipo, publicó un experimento muy interesante y muy elegante desde el punto de vista metodológico. Consiguió alargar la vida de ratones alargando sus telómeros. No voy a repetir ahora qué son los telómeros porque ya se ha explicado antes. Además, fue muy interesante porque no los tuvo que modificar genéticamente. Consiguió cultivar células madre in vitro de ratones y luego eligió aquellas que espontáneamente tenían los telómeros más largos. Y esas células madre las introdujo en embriones de ratón, con lo cual estos ratones nacieron con células que tenían telómeros más largos. Y estos ratones vivieron más, del orden de un 30% más que los ratones normales. Ese mismo año, Juan Carlos Ispizúa, otro gran científico español, pero trabajando en Estados Unidos y recientemente en China, salió a la prensa el otro día por la creación de quimeras de mono y humano. Juan Carlos Ispizúa también ese año publicó un artículo muy interesante en el que, con una modificación epigenética, es decir, sin tocar los genes, solo modificando la expresión de los genes, y en concreto de 4 genes que se conocen como factores Yamanaka, modificando la expresión génica de esos 4 genes, consiguió rejuvenecer células de ratones, mejorando los daños metabólicos que tenían estas células, y además a ratones que padecían de progeria, de envejecimiento prematuro, que es una enfermedad genética que también padecen los seres humanos, a estos ratones les consiguió alargar la vida en un 30%. Y como digo, sin hacer modificaciones genéticas, solo epigenéticas. Esto sería replicable, por lo tanto, mediante fármacos. Otro de los científicos importantes que trabaja en este campo es un colega de George Church en la Universidad de Harvard, que es David Sinclair. Tiene ya un libro traducido al español muy interesante sobre sus trabajos. David Sinclair trabaja, entre otros, con una sustancia que es la nicotinamida mononucleótido. Bueno, pues utilizando esta molécula ha conseguido que ratones viejos reparen su ADN, ha conseguido además que crezcan vasos sanguíneos mejores en ratones viejos y por lo tanto ha conseguido un cierto rejuvenecimiento de esos ratones. Él mantiene además una idea muy interesante sobre el envejecimiento. Considera que el envejecimiento es ruido epigenético, es decir, no es tanto que estemos programados genéticamente para envejecer, como que nuestras células, debido a los daños metabólicos, pierden la capacidad para leer correctamente lo que dice el ADN. Si esto es cierto, nuestro ADN se mantiene siempre en condiciones buenas, bastaría con reparar los daños en las células para que éstas recuperaran la capacidad de lectura del ADN y eso significaría que podríamos rejuvenecer
con esos medicamentos. También están en marcha las terapias senolíticas. Hace un momento alguien mencionaba que la vejez no es una enfermedad. Una de las razones por las que algunos científicos, y sobre todo los transhumanistas, quieren que la vejez se reconozca como una enfermedad es porque si no se reconoce como una enfermedad no se pueden hacer ensayos clínicos con seres humanos con terapias de antienvejecimiento. Aparte que en el futuro la Seguridad Social no podría pagar los medicamentos de antienvejecimiento porque la vejez no sería una enfermedad. Entonces, el negocio exige, digamos así, para las grandes compañías farmacéuticas que la vejez se reconozca una enfermedad si es que alguna vez quieren que la Seguridad Social pague los medicamentos de antienvejecimiento. Y vamos a tener medicamentos de antienvejecimiento, y a mí no me cabe duda. La empresa Calico Labs, creada por Google en el 2013, lleva trabajando en este asunto desde entonces, con el apoyo de Harvard y del MIT, y no me cabe duda de que en poco tiempo sacará algún medicamento antienvejecimiento. Estos ensayos clínicos en terapias senolíticas ya están realizándose en pacientes humanos. Con ratones han sido espectaculares, con humanos no tanto. Esa foto que aparece ahí es de 2 ratones de la misma camada. Nacieron el mismo día. Son hermanos de la misma camada. Uno de ellos tiene el pelo ralo, los ojos semicerrados, el cuerpo un poco encorvado, poca masa muscular. El otro tiene el pelo lustroso, los ojos bien abiertos, el cuerpo bien musculado. El que parece joven fue tratado con terapias senolíticas. ¿En qué consisten esas terapias? Nuestras células, cuando sufren daños metabólicos, suelen hacer la apoptosis, es decir, se suelen suicidar, vamos a decirlo así, ¿no? La apoptosis es el suicidio celular, ¿no? El hecho de que la célula se autodestruye cuando ya el daño metabólico que acumula es demasiado grande. Pero esa capacidad se va perdiendo con la edad, de manera que a medida que envejecemos, a medida que va pasando el tiempo, vamos a decir así, tenemos células cada vez más acumuladas en nuestro cuerpo que debían haber hecho la apoptosis porque acumulan daños y no la han hecho. Estas células, al acumularse, crean inflamaciones y dañan a otros tejidos. Entonces, un medicamento que pueda retirar esas células rejuvenece a nuestro cuerpo. Bueno, como digo, ya, en 2018 empezó un ensayo clínico en pacientes humanos y los resultados han sido prometedores, pero no espectaculares. A mí, de todas maneras, uno de los ensayos clínicos que más me ha gustado, y yo creo que aquí lo voy a dejar y ya habrá tiempo de discutir otras cosas, es este, ¿no? Que pasó desapercibido para la prensa, pero que a mí me parece que es muy importante. Es verdad que es un solo ensayo clínico, con 10 pacientes, 10 hombres blancos mayores de 50 años. Pero durante un año se publicó en la revista Aging Cell, que, bueno, no es Nature, pero no está nada mal. En cuestiones de envejecimiento es la revista más importante, ¿no? Durante un año recibieron un tratamiento con 3 medicamentos, 2 de ellos bastante comunes, la metformina, que la toman todos los diabéticos, y la hormona humana del crecimiento, y otro antidiabético de nombre más complicado, dihidroepiandrosterona. Con estos 3 medicamentos durante un año, estos 10 pacientes rejuvenecieron 2 años y medio. ¿Cómo se sabe eso? Obviamente no mirándole a la cara, porque eso es muy subjetivo. Tenemos hoy día marcadores epigenéticos que nos dicen cuál es la edad celular de las células de un individuo. Hay personas que tienen un aspecto muy juvenil, pero sus marcadores epigenéticos dicen que ha llevado una vida muy mala y que están bastante más envejecidos de lo que creen, y lo contrario, hay personas que pueden aparecer muy avejentadas, pero que luego se conservan muy bien porque sus células están bastante bien. Es verdad que estos marcadores epigenéticos, como alguna vez me ha comentado algún biólogo, no son infalibles, sí es cierto. No es lo mismo que aplicar un micrómetro para medir una longitud. Hay un cierto margen de ambigüedad, pero se utilizan muy a menudo los marcadores epigenéticos como precisamente marcadores biológicos para establecer diversas propiedades, y entre ellas la edad.
Bueno, pues estos marcadores epigenéticos mostraban que estos 10 pacientes habían rejuvenecido 2 años y medio, tomando este cóctel durante solo un año. Imaginemos lo que podría ser si esto se mantuviera así, sin variación, tomar este cóctel durante 5 años. ¿Rejuvenecería uno 20 años? Probablemente no, probablemente no. Esto es un experimento con 10 pacientes, habrá que repetirlo, pero lo que nos muestra es algo muy claro. El camino para medicamentos antienvejecimiento que no sean una estafa, como todos los que hay hoy día, menos la metformina, por cierto, que no se vende como antienvejecimiento, se vende como antidiabético. Pero ahora mismo el único medicamento que se ha comprobado que alarga la vida es la metformina, ¿eh? Y además está a €1,50 el paquete. Esto podrá variar cuando más gente se entere, ¿no? Lo otro que alarga la vida es la dieta hipocalórica, pero eso es más difícil de aguantar, 1.800 calorías diarias durante toda la vida para un adulto. Estos medicamentos antidiabéticos tienen un efecto similar en nuestras células a la dieta hipocalórica. De ahí su efecto de alargamiento de la vida. En fin, con esto concluyo. La promesa de inmortalidad es sencillamente una quimera. Nadie puede garantizar a un ser vivo que va a ser inmortal, porque un accidente le puede ocurrir a cualquiera. Una vida de duración indefinida es, por el momento, pura ciencia ficción, pero sí que está en marcha, por parte de la ciencia, la investigación en el envejecimiento, y en ratones se ha conseguido no solo alargar la vida, sino rejuvenecer a los ratones. Es muy posible que este tipo de medicamentos llegue al mercado para los seres humanos en los próximos años. Solo un aumento de la esperanza de vida de unas pocas décadas, pongamos lo que dice el título del libro de María Blasco, 140 años, significa que nuestra sociedad tiene que cambiar de forma radical. Porque no podríamos jubilarnos a los 65, obviamente, y la seguridad social no podría cuidar en fin, la salud de las personas hasta esa edad. Tendríamos que trabajar mucho más tiempo, olvidarnos de una pensión, ahorrar y esperar que en los años finales pues, tener la suficiente independencia económica como para cuidar de nosotros mismos. Es decir, que significaría una sociedad muy diferente a la que tenemos ahora. Habría que preguntarse si esto es deseable o no. Y lo dejo aquí. Vale, muchas gracias. Bueno, simplemente, como andaluces los dos, somos imaginativos y nos gusta ahí el dar el punto. Y yo iba a contrarrestar contra ti por el sistema. La seguridad social que conocemos está quebrada. Es decir, es un sistema que se mantiene artificialmente, que tiene un déficit impresionante y va a seguir. Por lo tanto, aunque vivamos 140 años, y te agradezco porque yo tomo metformina, me has dado una noticia muy buena, aunque vivamos 140 años, el sistema puede seguir, lo único que ocurrirá que de alguna manera todo el mundo va a contribuir. Y te cuento una cosa que me ha afectado directamente. El gobierno, en la ley de presupuesto, a los jubilados, que todavía tenemos jubilación activa, como en mi caso, porque sigo siendo abogado, pues nos cobra 85 € al mes. Es decir, ya yo siendo jubilado y cobrando pensión y tal. Era simplemente para completar tu intervención diciendo que no tenemos que cambiar el sistema de la seguridad social, sino lo que ocurrirá que esos que están jubilados, que lleguen a los 140 años, pues su capacidad económica habrá que variarla, habrá que buscar un sistema donde los impuestos y la seguridad social estén unidas y se puede solucionar. Es decir, no tenemos que dejar de tener esa ayuda tan importante que es una conquista de la humanidad de la seguridad social.
Sí, estoy de acuerdo, básicamente. Es decir, lo que yo pretendía decir no es que desaparecerá la seguridad social, sino que sencillamente no podrá cumplir con las funciones que ahora se le piden. Probablemente tendrá una función parecida a la beneficencia en Estados Unidos. Pero el resto, si queremos una pensión, tendrá que ser vía impuestos y los jóvenes tendrán un límite también a la hora de ver cuánto es que están dispuestos a pagar de impuestos para que sigamos ganando 2.000 euros de la pensión máxima, ¿verdad?, hasta los 140 años, y en qué medida eso también deteriora la posibilidad de progreso en una sociedad. Y tendremos que ver también qué papel tienen ahí los seguros privados, porque obviamente a nadie se le escapa que esto es un campo abonado para hacer negocios. Si la seguridad social no va a poder garantizarnos una pensión porque ya está quebrada y lo va a tener que hacer vía impuestos, ¿cuánto tiempo durará eso? Y mientras tanto, si seguimos viviendo más, no nos dirán directamente, oiga, hágase ya un seguro, si es que todavía le aceptan, ¿no? Si es que todavía le aceptan. Con lo cual, pues supongo que aquí pasará como en todo, ¿no? Habrá quienes se beneficien y quienes se perjudiquen. Ahora, que el cambio social será muy grande, yo creo no cabe duda, ¿no? No cabe duda.